Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a tratar de hacer un poco una perspectiva general del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Hay temas que se han hablado ya. Por empezar por uno de los más acuciantes, la contaminación. Como sabéis, nosotros aplicamos por primera vez el protocolo de actuación en episodios de alta contaminación, protocolo que había sido aprobado por el equipo anterior, pero que nunca se había llegado a aplicar. El balance de aplicar ese protocolo pues, es muy positivo en el sentido de que en una semana se ha hecho más por poner en la agenda pública, en los medios y en la cabeza de la gente el grave problema de salud que significa la contaminación, que todo lo que se ha venido haciendo durante 10 años, ¿no? Porque claro, al restringir la velocidad en las vías de acceso a Madrid, el aparcamiento, etcétera, etcétera, pues es algo que ya estaba en la conversación de todo el mundo y en general entendemos que a pesar de las voces alarmistas que en un principio surgieron, pues la inmensa mayoría de la población ha entendido esas medidas, las ha respetado, incluso pasado el tiempo de aplicación del protocolo, los días siguientes la gente todavía seguía manteniendo una velocidad de 70 km/h en las vías de acceso, ¿no? Nosotros entendemos que la única forma de atajar el problema de la contaminación, que procede, creo que es en un 70% del tráfico motorizado, la única manera de atajarlo es reduciendo el uso del coche. El protocolo es para actuar en episodios de alta contaminación, pero el objetivo sería que no tuviéramos que aplicar el protocolo porque nunca alcanzáramos esos niveles tan altos de contaminación. Para hacerlo, pues bueno, hay que impulsar un plan de movilidad sostenible, hay que potenciar el transporte público, la movilidad peatonal, la movilidad ciclista, el uso del coche compartido, las áreas de prioridad residencial, las áreas bajas en emisiones y bueno, pues esta es una de las líneas de actuación del área que consideramos absolutamente prioritarias porque es un problema de salud primordial, como ya ha dicho Juan, los miles de muertes prematuras que se producen por la contaminación pues no son asumibles desde ningún punto de vista, ¿no? Otro de los temas graves que nos encontramos al entrar en el nuevo equipo de gobierno fue el problema de la limpieza. Como ha dicho el compañero, los contratos integrales que firmó el anterior equipo de gobierno, que eran a 8 años, por lo tanto les quedan 6 años de vigencia, más 2 posibles de prórroga. Son contratos en donde se gestiona conjuntamente temas que en principio no tienen ninguna relación, ¿no? La limpieza, las zonas verdes, el arbolado, etcétera, etcétera. Y en general se puede decir que el ayuntamiento, no solamente se han privatizado los servicios, sino que además el ayuntamiento ha perdido capacidad de planificación estratégica, lo cual es muchísimo más grave. Yo también comparto que los servicios se gestionarían mucho mejor desde lo público, pero incluso con una gestión privada el ayuntamiento debe de tener una capacidad de planificación estratégica y no se le puede dejar todo a las empresas, ¿no? En el tema de la limpieza se ha actuado negociando con las empresas para revertir los ERTEs, para bueno, pues hacer planes de limpieza integral por barrios, se han venido haciendo durante todos estos meses y bueno, pues pensamos que algo ha mejorado la situación, aun siendo, como digo, pues un problema muy complicado por estos contratos integrales, que en el tema de la limpieza, pues realmente lo prioritario en un contrato de limpieza sería decir cuántos trabajadores hacen falta
y cuántos medios materiales hacen falta para mantener limpia la ciudad. En lugar de eso, los contratos lo que hacen es establecer 64 índices de calidad. Hay un pago fijo a las empresas y otro pago que depende del cumplimiento de esos índices de calidad, pero al final lo que pasa es que estamos dedicando una gran cantidad de recursos, tanto el ayuntamiento como las propias empresas, en ver si se cumplen o no se cumplen esos índices de calidad y en pelear cuando lo prioritario es tener un número de trabajadores suficiente para hacer el trabajo, ¿no? En el tema de zonas verdes y arbolado, pues lo que ocurre es lo que ha comentado el compañero, que esta gestión integral hace que sean las grandes empresas inmobiliarias las que se hacen cargo de la gestión y muchas veces pues no hay un criterio especializado de cómo tratar el arbolado o cómo tratar las zonas verdes, ¿no? Una de las cosas que desde el área queremos hacer es disponer de jardineros municipales de distrito que puedan bueno, pues ver la realidad, gestionar lo que están haciendo las empresas, ¿no? Que haya una mayor vigilancia del ayuntamiento del trabajo que hacen las empresas. En el tema del arbolado de viario, Madrid es una ciudad que tiene, creo que son 2 millones de árboles lo que tiene la ciudad de Madrid. No sé si entre parques y viario. En alineación unos 200 y pico, 300.000 casi, ¿no? 300.000. Sí. Es un arbolado envejecido en un alto porcentaje, o sea, más o menos se calcula que hay un 30% del arbolado envejecido, con problemas de enfermedades, con problemas de desequilibrio por podas que se han venido haciendo, por el desequilibrio de la copa, etcétera, etcétera. Ahí se ha puesto en funcionamiento una mesa del árbol donde participan profesionales, técnicos, jardineros, los grupos de la oposición, Ecologistas en Acción, la Federación de Asociaciones de Vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco lo que se está haciendo por zonas pues son estudios de la situación del arbolado y planes de poda y reposición. Otra de las estrategias importantes en el área es la naturalización de Madrid, es decir, una estrategia para aumentar y mejorar las zonas verdes de la ciudad. Madrid ha firmado el Pacto de los Alcaldes y se ha comprometido, por lo tanto, en una serie de objetivos en lo que se refiere al cambio climático, objetivos de reducción de emisiones fundamentalmente, y bueno, está claro que la masa vegetal, las zonas verdes, el arbolado, pues tiene un papel fundamental en mitigar la contaminación, pero también en mitigar los efectos del cambio climático. Juan se ha referido antes a un proyecto que hay en el río Manzanares, que es un proyecto que presentó Ecologistas en Acción al Ayuntamiento y que se ha asumido para naturalizar el cauce del río en la zona urbana fundamentalmente. Actualmente es un cauce muerto, en el sentido de que el agua está embalsada, no corre, y la idea es que las presas se abran para que el cauce sea un cauce vivo, que corra el agua, y hacer una escollera en los muros donde plantar vegetación de ribera que contribuya a que el río se convierta pues en un corredor ecológico, bueno, en un río vivo, y también en una conexión de cara a la biodiversidad, ¿no? O sea, hay especies que están aguas arriba y aguas abajo. Con la naturalización del río pues podría funcionar como corredor de conexión, ¿no? Bueno, podríamos hablar mucho más sobre el tema de zonas verdes, pero no quiero dejar de mencionar otra estrategia que es importante para el área, que es el tema de los residuos.
En Madrid se recicla aproximadamente un 27% de los residuos. El objetivo de la Unión Europea para 2020 es que se recicle el 50% de los residuos. Estamos acostumbrados a que la basura sea algo que simplemente desaparece, nosotros lo sacamos a la calle y no sabemos ni lo que cuesta, ni qué es lo que se hace con ello, pero en realidad la basura contiene recursos que es necesario recuperar y reutilizar, y en este sentido pues hay un paquete de la Unión Europea, que es el paquete de economía circular, que apuesta por aumentar el porcentaje de materiales que se recuperan de los residuos, porque de esa manera pues se reducirían las materias primas que tenemos que importar, ¿no? O sea, es absurdo tirar a la basura materiales que necesitemos. En ese sentido, el nuevo contrato de recogida de residuos, que entra en vigor el próximo mes de noviembre, va a introducir la recogida selectiva de la fracción orgánica. ¿Por qué? La fracción orgánica es cerca de la mitad del cubo de basura domiciliario, ¿no? Esto significa, actualmente, como sabéis, se recoge en la fracción resto, es decir, recogemos el papel y el cartón, el vidrio, los envases, y luego está la fracción resto, donde va la fracción orgánica mezclada con otras muchas cosas. Esa fracción resto, cuando llega a Valdemingómez, entra en unas plantas de separación. Hay una parte de esa fracción orgánica que se aprovecha, pero hay otra parte que va al rechazo, y en cualquier caso, como lleva muchas impurezas, muchos impropios, lo que produce no es un compost de calidad, sino algo que ni siquiera se le puede llamar legalmente compost, es un material bioestabilizado que al final pues va a vertedero. Recoger selectivamente la fracción orgánica y tratarla para obtener un compost de calidad permite aumentar el porcentaje de materiales que se recupera del conjunto de los residuos. Y esta es una de las apuestas que tenemos para esta legislatura. Va a ser complicado porque significa un cambio muy importante en las cosas, o sea, en la cultura, en cómo vemos la basura, en cómo la tratamos y en los hábitos, ¿no? Hemos puesto en marcha también un pequeño proyecto piloto de agrocompostaje. El agrocompostaje lo que significa es que los residuos orgánicos se llevan a un agricultor que es quien los composta, los trata, para obtener un compost que utiliza en su propia finca. Es una forma de tratamiento. Por ejemplo, en Austria el 60% de los residuos orgánicos se trata de esta manera, con agrocompostaje, con un coste inferior, con un coste de 50 euros tonelada, que es muy inferior al coste que tiene el tratamiento de los residuos que van mezclados actualmente, y es algo además que tiene también otro interés, y es que potencia el sector agrario rural y cierra el ciclo, ¿no? Y bueno, y además, naturalmente, obtener un compost orgánico natural pues permite reducir el abono químico y todas las consecuencias que tiene de contaminación de acuíferos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estas son un poco las distintas estrategias que hay dentro del área. ¿Área de educación? Educación. Bueno, sí, es verdad. Me he dejado una estrategia importante, que es la red de huertos urbanos. El Departamento de Educación Ambiental viene trabajando en varias líneas, en movilidad con el proyecto STARS para potenciar la movilidad
peatonal y ciclista en los colegios, bueno, en el proyecto Hábitat, en fin, una serie de proyectos en los colegios, y una de las líneas que se está desarrollando es la red de huertos urbanos, que por cierto en Villaverde hay un proyecto para acondicionar una parcela para huerto comunitario. Los huertos comunitarios, bueno, por un lado forman parte de una estrategia de ampliar las zonas verdes de la ciudad, o sea, no deja de ser un aprovechamiento de una zona sin uso, pero tienen además un interés social fundamentalmente, ¿no? Son lugares donde Gladys. ¿Gladys? ¿El tema de los huertos personales es todo municipal o va a haber una combinación público-privada? Que venga una empresa Huerto Pepito y gestione algo del Huerto Gladys o algo del Huerto del Dulce. O sea, ¿hay algo metido en el ayuntamiento que sea privado, de alguien privado que quiera gestionar cosas? Porque en teoría esto va a ser vecinal, público, altruista, bueno, para algo diferente, un espacio transversal que puedas hacer lo que quieras positivo, no para dejar algo positivo, cultivas, hablas de pájaros, de plantas, pintas o lo que te dé el punto, pero de buen revés, para algo positivo, ¿no? Entonces, hemos visto por ahí fundamental, algún huerto así extraño, no sé, si tiene interés, la gente diga, yo te he dicho que parece muy bien, ¿no? Pero algo que se ha empezado así como de base sinónimo de nada, pues quizá se sabe si hay algún tipo de empresas que ya gestionen en el ayuntamiento alguna rama metida en los huertos urbanos, ¿no? No, que yo sepa, no. Los huertos urbanos que gestiona el área de medio ambiente son huertos que están en zonas verdes. Y ahora, además, lo que hemos hecho es un acuerdo con el área de desarrollo urbano sostenible para que huertos que estaban en zonas dotacionales se puedan integrar en la red de huertos urbanos, en los huertos comunitarios del ayuntamiento. La red de huertos urbanos sí coordina toda una serie de huertos donde hay huertos municipales y otros huertos que no son municipales, ya sean de una universidad o de una entidad privada. Yo no lo conozco en profundidad, pero lo que te puedo decir es que desde el área de medio ambiente lo que gestionamos es la red de huertos municipales, ya sea en zona verde o en zona dotacional. Además de eso están también los huertos escolares que están en los colegios y los que trabaja también el Departamento de Educación Ambiental.